Bueno, primero darle la bienvenida a esta emisión a Adelfo Regino Montex, y precisamente dentro de este contexto de estos eventos, pues preguntarle cómo se puede garantizar en el caso de la Suprema Corte que la justicia de México pues atienda verdaderamente los derechos a los pueblos indígenas, que se voltee a ver realmente a las comunidades indígenas más allá de estos simbolismos, o estos simbolismos que nos están mostrando también. Sí, pues muy buenas tardes, estimada Blanca y Romina, los saludo con mucho afecto a ustedes y al auditorio que los escucha. En efecto, el día de hoy nos encontramos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, aquí en la Plaza de la Constitución. Estamos por iniciar, en unos momentos va a dar inicio a este acto de entrega del bastón de mando y servicio a las ministras y ministros que pues están tomando posesión el día de hoy de este encargo de estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y quiero comentarte que en la mañana muy temprano, pues hubo una ceremonia en donde se consagraron estos 9 bastones de mando, allá en la zona arqueológica de Cuicuilco. Allá estuvimos con nuestros médicos y médicas tradicionales, con las guías espirituales, quienes consagraron este bastón de mando. Y bueno, pues son estos bastones quienes que serán entregados esta tarde a las ministras y a los ministros, cumpliendo con el mandato del pueblo expresado el día 1 de junio, cuando fue electo esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta renovación del Poder Judicial en nuestro país como uno de los poderes constituidos del Estado mexicano. Y como lo dices, Blanca, pues además de todo el simbolismo que representa esto, pues sí, hay una profunda esperanza de que por fin llegue la justicia a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a amplios sectores de la sociedad mexicana que pues lamentablemente han sido excluidos, han sido olvidados por el sistema de justicia formalista que hemos tenido durante mucho tiempo en este país. Por eso, pues es un momento histórico, es un momento de gran relevancia para nuestro país, para la sociedad mexicana y de manera especial para nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Muchísimas gracias, Adelfo Regino, director de INPI, del Instituto de los Pueblos Indígenas. Antes de hacerle esta pregunta, también me gustaría decirle a la audiencia que a las 4 de la tarde es cuando se va a llevar a cabo esta ceremonia de la entrega del bastón de mando, y vamos a enlazarnos desde a las 2, vamos a continuar, así que por favor continúen aquí en esta señal. Y precisamente sobre eso, Adelfo, hay pues una serie de debates. Hay un debate, lo comenzó creo que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el primer presidente que recibió ese bastón de mando al inicio de su gobierno, luego lo continuó también esta ahora pues tradición con la presidenta Claudia Sheinbaum, y es la primera vez que un ministro del Poder Judicial va a recibir este bastón de mando. Hay desde algunos pueblos originarios algunas críticas, también por supuesto que lo hay desde quienes no pertenecen o no se reconocen como gente que pertenece a uno de estos pueblos indígenas, que están rechazando el que se utilice al bastón de mando por muchísimas razones. Algunas podrían ser racistas, otras señalan que se está estereotipando, que se está utilizando este elemento indígena para cosificar, que lo está aprovechando el poder. Y por otro lado, pues hay muchas personas que también lo están defendiendo y señalan pues que lo importante que es que un elemento, un símbolo como este, pues lo porte ahora alguien que está desde el Poder Judicial. ¿Cuál sería su reflexión sobre
este debate que se está llevando en diferentes espacios? Bueno, pues mira, nosotros somos muy respetuosos de las opiniones que se vierten en los diversos medios de comunicación. Es parte de la pluralidad y es parte de la democracia que vive este país. Sin embargo, es importante afirmar que el hecho de que el bastón de mando figure en estas ceremonias al cual has hecho alusión, pues es un reconocimiento a la institucionalidad, a las formas de gobierno que tienen nuestros pueblos, nuestras comunidades, y desde luego los símbolos que se utilizan en los procesos de toma de decisiones en el ámbito político. De modo que, pues hoy que hay un reconocimiento a los pueblos, a las comunidades indígenas en nuestra Constitución, en nuestras leyes, como lo mandata el artículo 2 de la Constitución mexicana, pues hoy se reconoce a nuestros pueblos, a nuestras comunidades indígenas como sujetos de derecho público y por lo tanto como parte de la composición pluricultural de nuestro país. Y este hecho tan importante, tan relevante, pues viene a consolidar, a fortalecer este simbolismo que pues hoy vamos a vivir en un momento más aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en esta renovación del Poder Judicial mexicano, como también ya lo hemos vivido en otros momentos históricos. Ustedes lo señalaban, el día 1 de diciembre del año 2018, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí mismo en la Plaza de la Constitución, recibió de parte de los 70 pueblos indígenas de todo el país el bastón de mando, y también así lo ha hecho nuestra presidenta constitucional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el día 1 de octubre del año pasado. De modo que, pues, bienvenida a la pluralidad, bienvenida al debate. Creo que es muy importante estar conscientes de que en México se viven nuevos tiempos, en México hay el inicio de una nueva era, en donde se está reconociendo en toda la extensión de la palabra la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos como parte de la composición pluricultural de nuestra nación. Yo quisiera preguntarle, realmente si realmente hay un cambio de fondo al tener como presidente de la Suprema Corte a una persona de origen indígena, ya que pues hay voces que señalan que el cambio de fondo va a venir con las sentencias y con la manera en que se vaya a ejercer ese poder. Por ejemplo, el hecho de que una mujer sea gobernadora no quiere decir que necesariamente le vaya a ir bien a las mujeres. Y en el caso de que una persona sea de origen indígena, representa realmente un cambio, si es así, y también, pues, ¿cuáles son los retos que va a tener una persona de origen o para dar mayor justicia a quienes se les debe justicia por mucho tiempo, que son los pueblos originarios, frente a las presiones de los grandes capitales? ¿Cuáles son, desde esta perspectiva, para dar justicia a los pueblos originarios, los retos que podemos ir viendo al horizonte o en el panorama que tendría que enfrentar y donde mostraría el talante el nuevo presidente de la Suprema Corte? Bueno, pues es un primer paso, sin duda alguna, un paso histórico, porque después de mucho tiempo tenemos un poder judicial que pues es parte del mandato popular, esto que expresa el artículo 39 de la Constitución mexicana, de que el poder público se instituye para el beneficio del pueblo y que es la voluntad del pueblo el fundamento de las instituciones, de los tres poderes constituidos del Estado mexicano. Bueno, pues nos hacía falta
el Poder Judicial. Yo creo que lo hemos logrado y en este sentido pues está dando un paso muy importante en la vida democrática nacional, y en efecto pues este paso tendrá que verse reflejado, como lo acabas de decir, en sentencias, en resoluciones, en definiciones concretas que realmente beneficien a los mexicanos, y no solo a la élite, a la cúpula política y económica, que son quienes han sido los verdaderos beneficiarios del sistema judicial que ahora estamos sepultando. Esto es la esperanza que tenemos, que reitero, que este nuevo Poder Judicial obedezca al mandato ciudadano, esté al servicio de la ciudadanía, esté al servicio de los pueblos y se aleje de los intereses de las cúpulas políticas y económicas. Creo que ese es el desafío que está por delante, y en el caso concreto de los pueblos, de las comunidades indígenas y afromexicanas, bueno, pues esperemos que ahora sí las sentencias favorezcan en toda la extensión de la palabra los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho nacional e internacional. Máxime ahora que son reconocidos como sujetos de derecho público. Un tema que pronto tendrá que abordar esta Suprema Corte es el tema de la asignación del presupuesto directo a los pueblos, a las comunidades indígenas y afromexicanas, que es un tema que deja en el tintero la anterior composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entendemos que quedó ya para esta nueva Corte, y bueno, pues estaremos muy atentos, muy pendientes a que este sea el tipo de definiciones que tome la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, Adelfo, de mi parte, quisiera preguntarle, justo usted señalaba ahora toda esta injusticia que se ha cometido con los pueblos originarios desde muchos sectores y desde los tres poderes incluso de la Unión. ¿Cuál sería la principal falta que se cometió desde el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta corte, una corte neoliberal, en contra de los pueblos indígenas? Bueno, pues que se cerraron las puertas. Las puertas de la Suprema Corte estuvieron cerrados para los pueblos indígenas del país. Yo quiero comentarte, Blanca y Romina, que en el año 2001, cuando hubo una reforma constitucional en este país, yo recuerdo que muchos municipios, muchas comunidades indígenas vinieron aquí a la Suprema Corte para entablar controversias constitucionales, porque pues el argumento en aquel momento era que no se había consultado a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. Y bueno, pues lo que ocurrió en aquel momento es que la Corte decidió sobreseer todas las controversias, todas las demandas que habían sido presentadas. Es decir, el sobreseimiento para el público que nos escucha significa que por cuestiones de forma no se admite una demanda y por lo tanto no se entra al análisis del fondo de una determinada cuestión. Pues eso fue lo que ocurrió durante mucho tiempo, que tú ponías una controversia, tú ponías una demanda y estas o eran rechazadas en un primer momento o eran sobreseídas. Nunca se entró al análisis de fondo de los asuntos relativos a los pueblos indígenas. Y cuando se entró al análisis del fondo del asunto fue para agraviar a los pueblos y a las comunidades, como sucedió en el caso de la ley minera expedida en el año 2013 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, que él expidió una ley minera sin consultar a los pueblos indígenas. Bueno, pues la Corte dijo en su pronunciamiento que esta ley no afectaba a los derechos y a los intereses de los pueblos indígenas, cuando es por todo sabido que la industria extractiva, particularmente la industria minera, es quien más ha afectado los territorios de los pueblos indígenas. Esa es la clase de ejemplos que yo te pondría, y esto es lo que va a marcar un antes y un después. Hoy, con la llegada del licenciado Hugo Aguilar Ortiz y de la
ministras y ministros que hoy toman posesión de sus encargos, pues nosotros sí esperamos que no se repitan estas estrategias del pasado que bajo argumentos formalistas desechaban las demandas y las controversias interpuestas por los pueblos indígenas, que hoy se entre al análisis del fondo del asunto y que se resuelva con sentido de justicia basados en el nuevo mandato constitucional, en el nuevo artículo 2 de la Constitución mexicana y desde luego en los instrumentos internacionales en la materia. Esa es la puerta que ahora se abre y bueno, pues en ese sentido los pueblos indígenas y afromexicanas pues tenemos un alto sentido de esperanza. Claro, por supuesto, porque justamente en ese ejemplo que está utilizando Adelfo, ilustra muchísimo cuando no se hace una justicia con la perspectiva de derechos humanos, pero sobre todo la de los derechos de las poblaciones indígenas, pues se termina justo en esas resoluciones y se pasa por alto que son territorios y a veces territorios sagrados para muchas de las poblaciones que los han cuidado por muchísimos años y que afecta de muchas maneras y no solamente a las personas indígenas, sino al resto de la población. Muchísimas gracias, Adelfo. No sé si le gustaría agregar algo más. No, pues agradecerles por esta entrevista. Estamos acá muy atentos, muy pendientes. Les agradezco mucho que escuchen mi palabra y desde luego que nosotros pues seguiremos estando atentos, pendientes a cualquier requerimiento que ustedes nos hagan. Les agradezco mucho y ojalá el auditorio que nos escucha pueda seguir la ceremonia de entrega del bastón de mando que está por iniciar en unos minutos más aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en el corazón de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.